episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a la doctora Olga Albaladejo, psicooncóloga y psicóloga integrativa. Bienvenida, Olga, a nuestro podcast. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias por invitarme. Bueno, este tema vamos a tener una conversación muy profunda hoy. Olga, yo me quito el sombrero contigo porque yo creo que eres una de esas personas que ha sido mandada como un angelito de Dios para acompañar, ¿no? De verdad, para acompañar a las personas que están traspasando, navegando un momento que puede ser extremadamente difícil, que es el diagnóstico de cáncer. Em, y mi pregunta, porque yo creo que cuando empecé a preparar la entrevista Ujú, tuya, yo me dije, wow, mira, se me eriza el cuerpo. Yo dije, wow, para que ujú. una persona tenga la fortaleza de enfrentar estos temas tan difíciles y esos momentos cruciales, digo, en la vida, que te pueden marcar de manera muy profunda y que puede ser un momento muy doloroso, para que tú tengas el coraje día a día de ayudar a las personas a manejar esta época vamos a decir, a manejarlas. Eh, ¿Qué fue lo que te dijo a ti? Voy a dedicarme a esto, a ayudar a las personas durante este momento. ¿Por qué decidiste ser psicooncóloga? Fíjate que antes estábamos hablando fuera de la grabación de espiritualidad, de intuiciones. Yo soy una persona tremendamente racional, pero también muy intuitiva. Y cuando estaba haciendo la carrera había dos ámbitos que me llamaron especialmente la atención y que estaban empezando. Uno era la psicooncología y otro era la psiconeuroinmunología. Em, una vez que acabé la carrera, realmente derivé hacia el mundo de la empresa y durante 15 años fui directora de recursos humanos en distintas multinacionales, en distintas partes del mundo, pero realmente seguía sintiendo la llamada de la psicología clínica, del ayudar directamente a las personas en sus procesos y no tanto a través de la empresa. Así que llegó un momento que colgué los bártulos empresariales y volví al mundo de la clínica montando mi propia consulta. Y al hacerlo, me reencontré con eso que había dejado y decidí formarme tanto en psicooncología como en psiconeuroinmunología para poder ayudar a las personas de una manera integrativa, no solamente desde la gestión de los pensamientos y de las emociones, sino también ayudándoles con la salud física, con la salud espiritual y con la salud cotidiana, que son los actos y los pequeños hábitos que podemos introducir en el día a día para sentirnos bien. El ejercicio, el orden, el descanso, la alimentación, la meditación. Claro, claro. Yo digo que para hacer lo que tú haces, uno tiene que tener vamos a decir, un deseo de entrar en temas muy profundos y temas que son muy tabúes, ¿no? Porque Ujú, cuando uno cuando la persona, o lo que yo he visto, ¿no? Cuando yo veo que yo he tenido amigas que han sido diagnosticadas con cáncer o familiares, es un momento a donde se enfrentan a mucha incertidumbre, que yo creo que es una de las cosas que más como seres humanos nos cuesta enfrentar, mm, aunque en realidad nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? Nadie sabe en realidad lo que va a pasar en 5 minutos. O sea, uno vive con mm, incertidumbre, pero uno tiene como que esa sensación, como que si tuviésemos certeza en la vida, digo yo, cuando mm. en realidad no la tenemos. Pero yo creo que cuando uno se enfrenta a una situación como un diagnóstico de cáncer, es como que imposible de evadir ese tema de la incertidumbre. Mm. Es un El tema tema, de la cuéntame tú, o sea, tengo razón en que esa es una de las cosas que se enfrentan las personas que más les cuesta. Sí, como tú dices, Valentina, un diagnóstico de cáncer lo que hace es quitarte el velo de la mentira en la que vivimos realmente, porque vivimos con esa creencia de que dominamos o controlamos lo que nos sucede y controlamos nuestra vida y además de que no vamos a morir nunca.
Un diagnóstico de cáncer lo que hace es quitarte ese velo y entras en la certeza de que no dominas nada, de que te está sucediendo algo que no has elegido y que te vas a morir. Independientemente de cuál sea el diagnóstico, independientemente de que a las personas les digamos que cada vez es más frecuente el que la enfermedad cronifique o te cures, que no, que devenga en un proceso de muerte, pero automáticamente el cáncer se ha asociado a eso, cosa que es curiosa porque no ha sucedido con otras enfermedades, ni siquiera con enfermedades crónicas degenerativas. Pero el cáncer automáticamente nos trae a confrontar la muerte y el no control de la vida. Wow. Sí, o sea, es un momento, yo creo que donde la gente, y sobre todo no sobre todo, también las personas, ¿no? Que reciben el diagnóstico de los familiares que están viendo eso, también se enfrentan a eso. Como que algo de repente es un elefante que se mete en el cuarto y que te obliga, digo yo, a enfrentar cosas que no querías pensar. Mm. ¿Cómo haces para ayudar a esas personas precisamente a enfrentar esos temas tan tabúes? Porque yo digo que en nuestra sociedad muchas veces el tema, vamos a decir, de la enfermedad fuerte o la muerte, vamos a decir, la muerte, ¿no? Y el Ujú. hecho de que no vivimos para siempre es algo que la gente evita muchas veces porque tal vez, no sé, a lo mejor se dicen, bueno, es que hablar de ese tema a lo mejor puede traer cosas malas a mí, es como que a lo mejor puede haber esa cierta superstición Mm. alrededor del tema. ¿Cómo haces para justamente enfrentar ese tema de manera natural o hacerlo un poco más em, con serenidad? Yo creo que lo primero es escuchar a cada persona y a cada familia. Realmente una de las cosas de las que tendríamos que ser conscientes es que el cáncer es una enfermedad que afecta a toda la familia y a cada uno de los miembros de la familia les afecta de una manera distinta y a la familia entera como sistema también. Es decir, si en una familia somos 4, el cáncer está afectando a 4 personas de manera independiente a cada una de sus relaciones y a la relación familiar. Y es ese elefante, como tú dices, que se mete dentro de la relación, dentro de la familia. ¿Qué sería lo ideal? Pues que todas las personas acudieran a consulta. Hay algunas que van a necesitar más ayuda y otras que van a necesitar menos y otras que no van a necesitar ninguna. Pero no sabemos lidiar ni con un diagnóstico de una enfermedad grave, ni con los miedos que eso conlleva o los cambios que conlleva. Entonces, lo ideal sería, en ese momento del diagnóstico, acudir como familia a un psicooncólogo. ¿Qué beneficios va a tener esto? Pues que vamos a poner encima de la mesa todos nuestros miedos y todo lo que nos está pasando. Y vamos a aprender también a relacionarnos y a comunicarnos, porque como no sabemos relacionarnos ni entre nosotros mismos, entre nosotros cuando hay algo grave, ni con nosotros mismos, ni con la enfermedad, lo que se genera es muchísima frustración, muchísimo silencio y realmente es mucho más fácil que el cáncer se pare que una, independientemente de que haya cuidados, porque una cosa es el cuidado físico y otra cosa es el cuidado de las relaciones. Entonces, aprender desde el minuto cero a cómo lidiar con todo eso va a hacer que por lo menos podamos llevarlo de la mejor manera posible y, si es posible, aprender también, pase lo que pase. Yo, una pregunta porque quiero clarificar para ver si entendí bien. Tú estás diciendo que la mayoría de las veces puedes separar más bien que unir las familias. Correcto. De hecho, hay en el hospital, uno de los principales hospitales de Madrid, el Hospital Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, llevo las escuelas de pacientes, tanto de cáncer de mama como de cáncer de colon. Y una de las cosas de las que más se quejan, sobre todo las mujeres,
desde la dificultad para lograr el apoyo que necesitan de sus parejas o de sus hijos, de sus padres. Es decir, no une porque genera muchísimos cambios y muchísima dependencia. Tú piensas que incluso la relación del cuidador, si es la pareja, se ve muy, muy, muy afectada porque el cáncer va a generar cambios físicos, sí o sí o sí. Va a generar cambios en el estilo de vida, va a generar cambios en las rutinas. Es decir, llega a tu casa y se hace el dueño de tu casa durante una media de un año y medio. Y eso, el que lo está viviendo en primera persona, está centrado en modo pánico, en modo alerta, modo supervivencia. No está pensando en otra cosa, por lo tanto, el resto se queda fuera. Pero es que el que está fuera, en realidad está bien, pero ha perdido su relación con la persona que está enferma. Y a la vez, no puede decirlo, porque ¿qué van a pensar? Y a la vez no sabe cómo cuidar. Y a la vez, en realidad, le están pasando cosas de la vida cotidiana, pero tampoco quiere compartirlas porque ¿cómo te voy a compartir mi éxito profesional, por ejemplo, si tú ahora mismo estás que no puedes ni trabajar ni con tu cuerpo? Entonces, se generan muchísimas situaciones que son situaciones de conflicto y que como no sabemos gestionarlas, en vez de unir, separan. Si aprendiéramos a gestionarlas o tuviéramos una ayuda que nos acompañe en ese camino para suavizarlo y lidiar con ello adecuadamente, las relaciones saldrían reforzadas en su mayoría. Pero no es así, porque entramos en crisis. Y entonces, como tú no estás haciendo lo que yo creo que tendrías que estar haciendo y a ti no se te ocurre lo que para mí es obvio, no te lo voy a decir porque tendría que salir de ti. Pero claro, como yo no te lo digo, tú no lo haces. Y además tú te sientes frustrada o frustrado porque no sabes cómo ayudarme. Porque parece que yo no te dejo ayudarme y todo lo hago mal. Pero claro, lo que pasa es que no estoy aceptando con lo que tú quieres que yo haga. Vamos a ponerlo encima de la mesa, vamos a hablarlo, vamos a dejar la bola de cristal y a aprender a pedir, a aprender a dejarnos ayudar, a aprender a comunicarnos, saber que podemos comunicar una noticia buena aunque yo esté mal. Bueno, muchas cosas que no se aprenden en ningún tipo de colegio ni de escuela y que son básicos para la vida. Wow, la verdad es que lo que yo estoy, cuando tú me hablas de esto, lo que yo veo es que el cáncer magnifica de manera muy intensa ya la relación que existe, la comunicación que existe o la falta de comunicación que a lo mejor puede existir adentro de una relación. Y yo creo que lo que estás diciendo es clave. Muchas veces em, las personas cuando pasan algo difícil ya de por sí a lo mejor no lo hablan. Y cuando es algo tan Ujú. difícil como el cáncer, menos lo hablan, entonces hay menos comunicación, hay más malentendidos. Yo sé que yo también he escuchado de personas que han pasado por cáncer que se sentían como que muy solas en su proceso, como que se tienen como un sentimiento de sentirse solos y Mm. como tú dices, no acompañados o no entendidos, pero también del otro lado he visto las personas o los familiares que tienen a esa persona pasando por cáncer Ujú. decir que ellos se sienten sin la capacidad de saber qué es lo que deberían decir o cómo deberían actuar. Entonces hay como una inseguridad de, Claro, de, a- de ambas partes, ¿no? correcto, que se solucionaría si aprendiéramos a comunicarnos. Yo creo que, 100%. como tantos otros procesos, podríamos hacernos la vida muchísimo más fácil si nos atreviéramos a acudir a los profesionales adecuados. Pero igual que si tenemos un grifo que gotea, no dudamos en llamar al fontanero, sin embargo, no se nos ocurre ir a un psicólogo cuando estoy ante un diagnóstico de cáncer. O sea, ya no es una cuestión de buscar un psicólogo para la vida, que también deberíamos. Es una cuestión de, me está pasando algo que no sé gestionar,
voy a buscar la ayuda adecuada. Y la ayuda adecuada va mucho más allá del médico, del oncólogo, o mucho más allá del enfermero de oncología, porque lo que me está pasando en la vida, y me está pasando en mi ser, no me está pasando solo en mi cuerpo. Wow. Una pregunta, ¿cuál es la reacción más común que ves en los familiares? O sea, las emociones por las cuales ah, pueden atravesar tanto los, vamos a decir, tanto los familiares como la persona que ha sido diagnosticada. Son muy distintos. La persona que ha sido diagnosticada primero se enfrenta a la sorpresa y normalmente a la rabia. O sea, hay un periodo de incertidumbre y de sorpresa, de shock, que es el de la fase de diagnóstico. Y luego hay un momento de rabia que puede durar más o menos, pero sobre todo una vez que ya han entrado en tratamiento, que ya tienen un diagnóstico, que tienen una propuesta de tratamiento y ese tratamiento empieza, la persona que está en ese proceso está en modo supervivencia y no le da para más. Además, los tratamientos implican muchísimas visitas médicas, intervenciones, muchos momentos. El cáncer es una enfermedad que hay un mínimo porcentaje de personas que llegan al diagnóstico porque están muy enfermas o porque tienen síntomas, pero hay otros muchos que no tienen síntoma ninguno y que sin embargo el tratamiento les va a hacer sentirse fatal. Con lo cual no tienen ni energía, ni ganas, ni fuerza, ni recursos para otra cosa que no sea estar centrados en el tratamiento, centrados en curarse. Entonces ya ahí se olvidan de todo. Sin embargo, los familiares, ¿qué es lo que les pasa? Lo primero que hacen es normalmente querer ayudar, querer pedir ayuda en todas partes para la persona que tiene el diagnóstico. Hay muchas personas que llaman para reservar sesión para su padre, para su pareja. Y yo siempre les pregunto, nosotros siempre les preguntamos, pero la persona para la que estás queriendo pedir cita, ¿quiere venir? ¿Lo sabe? No, pero yo sé que le vendría muy bien. Ya, pero es que si no es la persona que va a recibir la ayuda la que la quiere, no sirve para nada. Ahora te ofrezco que vengas tú y tengas tú esa sesión para aprender a ayudar a tu pareja. Ah, no, ahí no, porque yo creo que lo voy a llevar bien. Yo no lo necesito. La ayuda la necesita la persona que tiene el diagnóstico. Entonces, pasa ese momento de voy a darle toda la ayuda porque la persona que quiere el diagnóstico no quiere la ayuda en ese momento y luego entran en un proceso de acompañamiento, de tratar de saber y entender desde sus recursos qué es lo mejor que pueden hacer. Y ahí, durante todo ese año, año y medio, están como en un duermevela de no sé si lo estoy haciendo bien, no sé qué estoy haciendo, no sé si podría hacerlo mejor, no sé, pero no se les ocurre como familiares el acudir, o como amigos, el acudir ellos mismos al psicólogo para aprender a ayudar. Wow. Wow. Y esto también estás abarcando como que ese sentimiento muchas veces que puede ser algo muy difícil de enfrentar es el poco control que nosotros tenemos algunas veces sobre las circunstancias. Porque al final del día, Ujú, como estábamos hablando antes de la entrevista, lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Y algunas veces hasta ujú. eso nos cuesta hacer. Correcto. Que a la Entonces, mente la llamaba Teresa Jesús la loca de la casa, porque va por su cuenta. sí, 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 no, el tener que enfrentarse al hecho de que tenemos muy poco control. Podemos Ujú, influenciar a los demás, pero no los podemos ujú, controlar. Y también yo he visto eso, o sea, he visto que, por ejemplo, una persona que conozco cuando le dieron el diagnóstico a su madre, ella era una persona muy espiritual que hablaba siempre sobre cómo sanarse de manera natural, espiritual, y cuando las personas que ha sido diagnosticada no quiere acudir a otras ujú, cosas y lo que quiere hacer es enfrentar vamos a decir, su finalidad o su transición. Eso puede ser ujú. muy frustrante para la persona que está viendo a la persona llevar este proceso,
porque Mm, es como pueden, y ahí ahí pueden surgir también justamente peleas o confrontaciones y una separación, porque correcto. la persona que lo está viendo desde afuera es como que casi quiere juzgar a la persona que está pasando por el diagnóstico de cómo es posible que no está meditando, cómo es posible que, ¿sabes? Puede entrar Correcto. en ese juego y puede ser algo que termina a separar. En el caso que yo conozco, al final del día, el aprendizaje para la persona que yo conozco fue entender que lo que la mamá necesitaba era un apoyo absoluto y un acompañamiento hasta el final, Mm, que le agarrara la mano, que estuviese a ella, que le diera amor mm. incondicional hasta el momento final. Es que esa es una de las grandes frustraciones de las personas que nos dedicamos a la sanación o a sanidad, si quieres. Y es que con el conocimiento que tenemos, ¿cómo es posible que nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, no hagan lo que nosotros sabemos que es tan bueno, buenísimo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues es perfectamente posible, en el sentido de que nuestro rol con ellos no es el de sanarles, nuestro rol con ellos es el de quererles, el de acompañarles y el de estar ahí para lo que ellos necesiten y asumir que por muy buenos que nosotros nos creamos y muy buenos que otros nos crean, hay un dicho muy español que es en casa del herrero, cuchillo de palo. A ver, a mí en mi casa nadie me hace mucho caso, la verdad. Yo les digo muchas veces, digo, pero vamos a ver, vosotros sabéis la cantidad de gente que paga por esto que te estoy diciendo gratis. Ya vale, pero no. Es increíble. Sí, sí, porque tienes toda la razón. O sea, qué cómico, porque justamente las personas que pueden ayudar algunas veces no son escuchadas por sus propios familiares. Porque es que yo no sé, a lo mejor la gente es terca, qué sé yo. Eh, eh, y es que todo el mundo, ¿sabes qué? Lo que es más fácil, Olga, es más fácil criticar a la otra Sí, persona por no hacer o no comunicarse que uno mismo analizarse uno mismo y entrar en lo que llamamos las sombras, en el mundo de desarrollo personal, ¿no? Cuando uno correcto. enfrenta a las sombras, es cuando, pero sombras de uno mismo, ¿no? Porque es muy fácil ver la sombra del otro y decir, ay, mira, ese lo está haciendo mal o ella. Ah, lo que te... Sí, yo ahí siempre enseño, Valentina, que cuando tú estás señalando al otro con un dedo, siempre tienes tres dedos que te señalan a ti. La cuestión no es lo que el otro tiene que cambiar, porque a mí me parece obvio. La cuestión es yo qué puedo aprender en esta situación. Sí, Entonces, se trata de, y además creo que es una clave de crecimiento personal imprescindible, dejar de mirar dónde apunta tu dedo, dejar de apuntar fuera y empezar a integrar qué es lo que necesitas aprender en cada situación, en cada discusión, en cada momento en el que tú te sientes en conflicto. ¿Qué necesitas aprender? ¿Qué hay aquí para ti? Porque al otro no le puedes cambiar. Probablemente la circunstancia tampoco la puedes cambiar, pero a ti sí. Y sí puedes aprovechar ese momento en el que te estás sintiendo movido y removido para crecer. Y esa sí es tu responsabilidad. Entonces, claro. ocúpate Wow. de ti. Sí, ocúpate de ti. Sí, uno se tiene que ocupar por uno mismo, en vez, como tú dices, estar señalando a los demás. Porque yo creo que naturalmente las personas que tomamos este trabajo en serio, de Ujú. crecimiento personal, cuando uno trabaja en uno mismo, de manera milagrosa, alrededor de uno van cambiando las cosas, porque cuando uno está queriendo mejorarse y empieza a tomar acciones diferentes, las personas alrededor Ujú. de uno lo van notando. Y yo creo que eso es lo que inspira de manera silenciosa a las otras personas en nuestro alrededor, de también hacer los cambios que ellos necesitan en ellos. Claro, justamente lo hablaba ayer con una mamá, con su hija adolescente, que me decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que cambie? ¿No?
que se dé cuenta de esto y del otro. Yo le decía, haz tú tu trabajo. Tú estás en tu proceso de crecimiento personal, ocúpate de ti. Y con el ejemplo, muéstrale cómo es mejor vivir. Pero no se lo expliques, no se lo impongas, no la regañes por no hacerlo, porque entonces lo que estarás consiguiendo es lo contrario, que lo rechace, que se aleje de ello, solamente porque tú estás queriendo imponérselo. Entonces, enséñale con tu ejemplo y ella tomará aquellas cosas que estén en su camino, tomará aquellas cosas para las que esté preparada y el resto, pues ya se verá. Wow. Sí. Olga, yo escuché una entrevista tuya donde tú hablabas, que me pareció interesante porque esto yo no lo sabía, que hay medicamentos o vamos a decir tratamientos que la persona tiene para la curación del cáncer, la sanación, que pueden llevar a que la persona no duerma, o sea, que se le hace muy Ujú, difícil dormir en esa etapa. ujú, Y entonces, en realidad, eso es como que hasta más, como que un empujo a que esa persona no pueda evitar de pensar en ciertos temas. Entonces, quiero hablar un ujú, poquito del trabajo que tú haces con respecto al lo que llamamos en inglés el mindset, la ujú. mentalidad, ¿no? Las creencias. ¿Cómo ayudas a las personas a entrar en la conciencia de los pensamientos y ayudarlos a poder guiar sus pensamientos de manera que pueden sentirse un poco más aliviados, ¿no? Porque el quedarse en la mente de uno puede ser muy tormentoso, ¿no? Uno puede tener, si uno no puede, logra dormir y ya de por sí uno está tratando de evitar, de pensar en ciertos temas, ahora si te consigues en Ujú. un momento dado a donde no puedes dormir, cuando todo el mundo se está durmiendo, ¿cómo hace uno para apagar un poco esa tormenta de la mente? Hay una máxima, Valentina, de cada uno lo orienta en función de sus creencias, de Señor o Dios, dame fortaleza para cambiar las cosas que puedo cambiar, paciencia para aceptar las que no puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. En cuanto a la fortaleza, una de las primeras cosas que trabajamos en consulta es empezar a vivir desde yo, siguiendo con ese lema de ocúpate de ti. Tendemos a tirar balones fuera, incluso no hablamos en primera persona. Si tú escuchas a las personas hablar, la mayoría habla en segunda persona, porque puedes hacer, porque cuando vives o cuando te pasa, pero no, a mí me ha pasado. Yo creo esto, yo estoy viviendo por esto. ¿Por qué hacemos eso? Para no comprometernos ni con nosotros mismos ni con el otro en lo que estamos diciendo y eso genera una cierta distancia que nos permite recular y movernos. Pero claro, si yo no me comprometo conmigo misma, no me comprometo con mis pensamientos y por tanto con mis sentimientos y con mis acciones, ¿cómo voy a cambiarlas? Entonces, lo primero es estar en ti, es escucharte a ti y empezar a vivir en primera persona, yo. Qué interesante, qué interesante de verdad, porque es casi como que entrar en observación, ¿no? Claro, en posesión y observación. Es decir, entras en ti, te haces dueña de ti y a la vez observas quién eres y qué eres. Fíjate que en el trabajo que hago, independientemente de las razones por las que las personas vengan a consulta, siempre uno de los ejercicios o uno de los grandes pilares es conócete a ti misma. ¿Quién eres tú a fecha de hoy? Decir, quién es Valentina a fecha 30 de julio o a fecha 5 de mayo o a fecha 12 de octubre, el día que estemos trabajando? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no importa quién has sido, ni quién querías ser, ni qué pensaban los demás que ibas a ser. Importa lo que hoy eres y importa que hoy te conozcas. Para desde el conocerte habitarte. Y en el habitarte
poder cambiar, poder deshacerte de aquellas cosas que ya no quieres, que no te funcionan. Pero si vivimos fuera, si vivimos en lo que se supone que tenemos que ser, si vivimos en las expectativas, si vivimos en lo que no somos, ¿quién somos? Y si no hay nadie en casa, si no hay nadie en ti, ¿quién está? ¿Cómo vas a cambiar nada? Entonces, lo primero es adueñarte de ti. Y lo segundo es observarte para aprenderte. Y a la vez aprenderte con H intercalada, es decir, hacerte contigo misma. Y desde ahí cambiar lo que puedas cambiar. O aceptar lo que no puedes cambiar, porque va a llevar más tiempo, porque no sabes cómo, por lo que sea. Porque si lo que haces es enfrentarte a eso y no aceptarlo, lo que estás haciendo es darle tu energía. Y aquello en lo que nos enfocamos se hace fuerte. Puedo elegir enfocarme en mis virtudes o enfocarme en mis debilidades. Siempre va a ser más fácil que si me enfoco en mis virtudes, sea excelente en ellas y eso me dé la palanca de apoyo para cambiar lo que no me gusta y quiero cambiar, que enfocarme en lo que no me gusta y quiero cambiar y perder de vista mis recursos. Wow, Entonces, eso es un trabajo tan profundo. Y yo creo que sí algunas veces las personas, bueno, por ejemplo, yo en mi trabajo, vamos a ujú. hablar de yo, porque vamos a apropiarme Muy ya bien. de mi vida. No me encanta eso, porque la verdad es esa. En mis momentos más difíciles, cuando yo descubrí el mundo del desarrollo personal, yo le tenía miedo a enfrentar, vamos a decir, mis debilidades o lugares Ujú, a donde yo quería, vamos a decir, mis sombras, porque uno o yo no quería sentir lo que yo iba a sentir si me enfrentaba a esa sombra. ujú, Y lo que sí puedo decir es que cuando yo por lo menos lo hice ese trabajo duro de enfrentarme a mis sombras y es un trabajo al cual yo aspiro, lo sigo haciendo todo el tiempo y sí, es muy challenging, vamos a decir. Es un reto ujú. enfrentarse a eso, pero también yo me he dado cuenta que cuando uno los enfrenta, algunas veces el monstruo que uno creía que era es más chiquito de lo que uno pensaba. Claro. ¿Tú has Porque es visto como, las sombras chinas? ¿cómo? Como las sombras chinas, cómo haciendo distintas formas con los dedos puedes generar gigantes en la pared, pero son 2 dedos, no son gigantes. En el momento en el que les llevas la luz, el gigante desaparece. 100%, 100%. El es Y que es y yo creo que es bastante interesante. También yo escuché, hay una coach que yo sigo ella tenía una cosa que a mí se me quedó grabada, y ella decía que ujú, uno a lo que le tiene miedo es a sentir una cierta emoción. O sea, uno no piensa en una cosa para no sentir algo, y si uno tiene el coraje de pensarlo y de enfrentarlo y sentirlo, es algo que uno puede digerir y después se va haciendo como que más, uno puede obtener la paz que buscaba solamente con el coraje de enfrentarse a esa emoción que uno está tratando de evitar, que a lo mejor puede ser ujú, el sentimiento puede ser lo que sea, a lo que uno le tenga miedo. Y cuando uno lo llega a entender, y ojo, estoy diciendo esto muy conscientemente de que estamos hablando de un tema del cual yo nunca he pasado, o sea, que no quiero ujú, imponer mis juicios en la persona que tal vez está escuchando esto y se diga, bueno, Valentina no puede entender lo que estoy pasando, porque sí, es verdad, uno de verdad que uno em, es imposible de ponerse exactamente en los pies de la otra persona. Y simplemente estoy compartiendo de que cuando yo he tenido la fortaleza en mí de enfrentar algo que no quería enfrentar, una emoción, una sombra, me doy cuenta que al otro lado de eso hay un aprendizaje y el amor propio va creciendo, que yo creo que eso a lo que te estás refiriendo también, porque yo creo que cuando uno va
de manera profunda a querer entenderse y a querer analizarse y observarse, Ujú, uno lo que hace es profundizar la relación con uno mismo y en ujú. esa profundización de la relación con uno mismo, lo que uno va adquiriendo es más amor propio. Por lo menos Claro, esa es mi experiencia. es aprender a quererte. O sea, cuanto más te conoces, más te puedes querer. Cuanto más estás en ti, más te puedes querer. Y, y fíjate que en relación a los miedos, claro, es que el peor miedo es el miedo al miedo. Entonces, es Wow, cuando nos atrevemos a mirarlo que ese miedo desaparece, se disuelve. Decía reinterpretando algo que decía un viejo maestro indio, decía, en mi corazón tengo a dos fieros lobos compitiendo por mi amor. Y le preguntaron, ¿y cuál ganará? Aquel al que yo alimente. El miedo y el amor forman parte de la misma realidad. Que tú puedes alimentar el miedo o puedes alimentar el amor. Aquel en el que pongas el foco es el que va a brillar. Yo lo que trabajo es en ir acrecentando ese amor y ir acrecentando la confianza en uno mismo a través del conocimiento y la autorresponsabilización sobre qué pensamos, sobre qué sentimos, sobre qué hacemos. Al hacerlo, vamos identificando cuáles son esos miedos o cuáles son esas creencias limitantes, esas creencias nucleares o mentiras personales con las que estamos viviendo y que nos están impidiendo lograr lo que queremos. Ahora, una vez que las hemos identificado, no pueden eliminarse porque digamos, pues como ya lo sé que no es verdad y lo quito. No, porque el cerebro no lo entiende. Si tú le dices a un niño no hagas esto, es lo que va a hacer. Si yo te digo a ti no piensas en un elefante azul, en lo primero que estás pensando es en un elefante azul. El cerebro no lo procesa, le tenemos que dar una alternativa. Y para darle una alternativa necesitamos entender qué espacio está cubriendo esa creencia o qué espacio está cubriendo ese miedo. Porque otra de las cosas que es importante entender es que nuestro cerebro está preparado para mantenernos vivas. Va a pelear todo lo del mundo para mantenernos vivas. No para que seamos felices, no para que seamos grandes personas, no para que destaquemos en la historia de la humanidad, sino para mantenernos vivas. Y no malgasta energía, porque malgastar energía es un riesgo para la vida. Por tanto, si yo he estado guardando esas creencias como si no hubieran mañana y viviendo en función de esas creencias, es porque creo que tienen un beneficio para mí y son lo mejor que puedo tener. Si he estado albergando esos miedos, es porque creo que son lo mejor para mí. Recordemos que la mente no valora si es bueno o malo o regular, o si me va a hacer feliz o infeliz. La mente el cerebro lo que está cuidando es de que tú te mantengas viva. Y entiende que eso es lo mejor. Por tanto, no se trata de apartarlo, se trata de entenderlo y sustituirlo por aquello que sí que quiero. Y desde ahí, entonces, avanzar. Por eso no funciona muchas veces repetirnos mantras que cogemos de un libro o hacer ejercicios que leemos en un libro de autoayuda, en un curso de Cambia tu vida en 7 días. No, porque eso es una generalidad, pero a mí no me funciona la generalidad. Yo no soy una cualquiera, yo soy Olga y tú eres Valentina y somos seres únicos, únicos. No hay nadie ni habrá alguien como tú, una persona como tú en la historia de la humanidad. Entonces, los resortes, las palancas que realmente te van a llevar a una transformación son únicas para ti y no las vas a sacar de ningún libro ni de ningún curso. Solo las vas a encontrar en ti. wow. Y por eso has de encontrar el profesional que te ayude a que tú las encuentres. Sí, es interesantísimo. Y lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, la mente lo que trata es de protegerte. Y justamente esos miedos están ahí. Si uno lo empieza a analizar, es porque
te está tratando de salvar de algo, ¿no? Ese miedo que uno Exacto. tiene existe para que te cuides, porque también, yo creo que Ujú. también el miedo, lo que se me ocurrió cuando estabas hablando, es que el miedo señala que hay amor, porque sin amor no hay miedo. O sea, el miedo a Correcto. perder algo existe porque Ujú, tú amas a esa cosa. ujú. Exacto. El miedo es la emoción que me dice que hay algo o alguien a quien yo quiero y que está en riesgo. Lo que hace es movilizarme para que cuide a ese algo o a ese alguien a quien quiero. Y además me señala qué personas o qué cosas quiero. Si no tuviera miedo, no sabría a quién quiero. Y es porque quiero que tengo miedo. Sí. Olga, em, para la persona que tiene el familiar pasando por esto, ¿cuál es el primer consejo que le darías a ese familiar para, desde la compasión, ¿no? Y el Ujú. entendimiento para poder acompañar a la persona que está diagnosticada? Pues Valentina, primero que se escuche, que se entienda y que se cuide a sí misma. Que entienda cuáles son sus miedos, que entienda cuáles son sus necesidades, que escuche lo que necesita y que si no puede darse las respuestas o no sabe qué hacer con las respuestas que obtiene, que busque ayuda del profesional adecuado, no de cualquiera, también. Claro, Y una vez que ha hecho eso, que se siente con la persona que está enferma y que haga exactamente el mismo proceso, que la escuche, que la pregunte, que le dé espacio para hablar y que se ponga a disposición, porque no sí, se trata de hacer lo que es mejor para mí, sino de hacer lo que es mejor para ti, en la medida en la que yo pueda. Y en ese escuchar, preguntar y ponerse a disposición, una vez más, si cree que puede dar la respuesta y que ellos dos pueden hacer juntos el camino, fenomenal. Y si no, una vez más, que pidan ayuda, que no dejen que el cáncer sea más que ellos. sí. Yo creo que muchas veces lo que la gente necesita es tener ese espacio para poder ser escuchado sin ser juzgado y sin ser como que guiado, ¿no? Que algunas veces lo único que uno necesita Ujú. es estar ahí, agarrarle la Sí. mano a alguien, decirle, estoy aquí contigo, te amo, te acompaño, para escucharte y para apoyarte en lo que tú necesitas. Y comunicar eso, porque eso de la comunicación, vuelvo a ese tema porque digo, wow, si todo el mundo pudiera hablar desde el corazón, porque muchas veces estamos conectados Mm. con la mente y no hablamos directamente lo que queremos decir desde el corazón. Yo creo que cuando uno llega a conectar la voz con el corazón, ahí es donde uno Ujú. puede a lo mejor abarcar esos temas que son tan difíciles, porque la otra persona lo puede también recibir. Yo creo que cuando uno habla del corazón, es más fácil que la otra persona lo reciba de buena manera también. Sí, cuando hablas de ti mismo, hay una estructura de conversación que comparto mucho en las reuniones y en los talleres, que es cuando tú haces, yo me siento, te pido que, y yo me comprometo a. El cuando tú haces no es porque tú eres, no, es cuando haces esto concreto. Eso permite que la persona me escuche, porque no le estoy criticando a ella, sino que estoy hablando de un acto concreto. Y luego ya hablo de mí. Yo me siento, es indiscutible como yo me siento, no me lo puede discutir nadie. Y ya ahí estoy en el corazón. Pero es que no me conformo con eso, no tiro la piedra y escondo la mano, te doy la solución. Te pido que. Y además yo me meto en ese cambio, me involucro en el cambio, porque yo también me comprometo a. De esa manera estoy logrando acuerdos y compromisos que hacen que evolucione la relación, del tipo que sea. Y estoy ayudando a dar luz en los silencios. Lo peor que hay en una relación son los silencios no deseados, los silencios donde cada uno pone
su información y da por hecho que su información es la correcta. Eso es lo peor en cualquier relación. Y en el cáncer y en las enfermedades graves y en los momentos terminales es lo que más abunda, desgraciadamente. Porque el otro no sufra, porque no lo pase mal, porque no me va a entender. Pero es que a lo mejor necesita que hablemos. Y yo también. Es que yo creo que eso es, bueno, en la palabra en inglés es intimacy, esa es la Ujú. intimidad. La Correcto. intimidad es cuando uno tiene la vulnerabilidad Ujú. de abrirse en los temas más difíciles. Y yo creo que cuando uno se abre de manera vulnerable, le da el espacio al otro Al también otro de para abrirse. Ujú. Que le tenemos tanto miedo a la vulnerabilidad porque no estamos en nosotros mismos, porque buscamos la fuerza en vez de la fortaleza. Es por eso que es tan importante ese proceso de autoconocimiento, para saber que pase lo que pase, yo estoy conmigo. Y como yo estoy conmigo, le puedo dar permiso al otro para estar o no. Es que yo creo que en nuestra sociedad algunas veces ponemos la vulnerabilidad como una debilidad, cuando puede ser la Ujú, cosa más valiente que uno puede hacer. Es el abrirse de ujú. manera vulnerable, es la cosa que toma más coraje que cualquier otra cosa. Porque cuando uno se cierra, eso es más fácil. El abrirse y expresarse de manera vulnerable eh, requiere más valentía y más, sí, más fortaleza. Y más presencia. Y a la vez, fíjate que una cosa que yo les hago pensar siempre a las personas en consulta y en las conferencias es, vamos a ver, ¿tú te cuestionaste con tu pareja dormir, dormir juntos? ¿O en un determinado momento de la relación era lo normal? Bueno, pues ¿qué hay más vulnerable que dormir con otra persona? ¿Qué hay más vulnerable que el momento en el que estás durmiendo? Sí, la Y gente, te dejas, sí, y uno se deja, sí, ¿no? interesante. Es verdad, es verdad. Todo lo Olga, demás es menos. sí, sí. Olga, una pregunta, ¿cuáles son en todos los casos que tú ves? Vamos a hablar un poco de las creencias universales y las creencias que las personas pueden tener, con el Ujú. entendimiento de que basándonos con la idea de que uno puede adoptar las creencias que uno quiere. ¿Cuáles son esas creencias que pueden ser las más empoderadas para una persona que está pasando este proceso del cáncer? O sea, en todo lo que tú has visto, las personas que tú ves que pueden a lo mejor que han navegado ese proceso de manera más, vamos a decir, pacífica o con más tranquilidad. ¿Cuáles son las creencias que esas personas tal vez poseen? Bueno, de las cosas que yo más repito es la importancia de vivir en función de 3 pilares. La conciencia, es decir, estar presentes aquí y ahora, tratando de no juzgar. La responsabilidad, que es saber que yo elijo mis propias respuestas, ya sea a nivel de pensamientos, de emociones o de acciones. Y el amor, para tratar de hacerlo desde un lugar lo más amoroso posible, primero hacia mí mismo, luego hacia los demás y luego hacia el entorno. Esa combinación de conciencia, responsabilidad y amor, en todas sus variantes, en las que cada uno las pueda ir integrando, son las que van a hacer que podamos transitar no solamente la enfermedad, sino cada una de las crisis de nuestra vida y cada uno de los momentos felices de nuestra vida desde nosotras mismas, desde el equilibrio, desde el bienestar, poder hacer crear una vida de bienestar y de propósito. Me encanta. Una pregunta sobre los hábitos. Se me ocurrió durante la preparación de este podcast que tal vez el momento de un diagnóstico de cáncer puede también ser como uno de esos momentos en la vida a donde te empiezas a cuestionar hábitos, Ujú. alimentación, por ejemplo, ejercicio. Yo he visto personas, por ejemplo, que han
parado de fumar después de ser diagnosticados de cáncer, aunque tal vez no sea cáncer de pulmones. Mm, Por ejemplo, mi suegra, ella tuvo un episodio de cáncer de mamas y en ese momento ella estaba fumando y dejó de, o sea, es ujú. el momento decisivo para ella de dejar de fumar. ¿Tú ves eso de manera común? ¿Puede ser un momento donde la persona, o eso es algo que tú ves, que las personas tal vez puedan utilizar ese momento para pensar bien cómo quieren llevar el resto de sus vidas? Bueno, eso es lo ideal, que las personas se planteen, bueno, pues esto ha sido una situación crítica, ¿cómo puedo sacar ventaja de ella y aprender a vivir el resto de mi vida, ¿no? Ahora, es verdad que hay personas que lo hacen, hay otras personas que lo llevan al extremo, que es el de yo tengo que cuidar mi alimentación, dejar de comer esto, lo otro, dejar de fumar, dejar de beber, hacer ejercicio 18 horas a la semana y meditar 50 minutos todos los días, porque eso es lo que me va a mantener libre de cáncer y cualquier ruptura de esa rutina, entonces me pone en riesgo y eso hay que tener mucho cuidado. De la misma manera que hay que tener mucho cuidado de los familiares y amigos y del entorno social que te señala si tú no lo haces, por ejemplo, si tú no dejas de fumar teniendo cáncer o si no cambias los hábitos como se supone que se tienen que cambiar. Y es verdad, sabemos cuáles son los hábitos saludables que tienen una mayor probabilidad de mantenernos sanos, pero no tenemos ninguna garantía ni todas las personas están preparadas para ponerlos en marcha en todos los momentos. Entonces, para quien lo hace, fenomenal, incluso en consulta, precisamente por trabajar en psicología integrativa, los trabajamos. Ese hábito, esos hábitos de vida saludable, de nutrición, de ejercicio, de descanso, de ir al baño, de gestión emocional, de gestión del estrés, de meditación, ¿vale? Pero no todas las personas están preparadas para hacerlo. Entonces, lo importante es acompañar a cada persona en la medida en la que está preparada para avanzar y no empujarla demasiado, ni desde luego victimizarla, porque no sea su momento para introducir esos cambios. Y, al contrario, ayudar a que no haya cambios de hábito radicales o hacer de esas estructuras de vida saludable una religión a la que aferrarme para garantizar que me voy a curar o que no me va a volver a pasar, porque no hay garantías. Y no podemos cambiar una religión por otra, no nos da garantía. Sí, es que lo que estoy viendo es que son los, es entrar como en otro extremo. Y yo creo que siempre los Ujú, extremos pueden ser como un autocastigo, es un autocastigo, porque no viene cuando uno de repente, de manera drástica, cambia todo. ujú, Lo que yo, no sé por qué, lo que me llegó a mí es que, wow, eso viene de como que de un autocastigo y no desde el amor propio, porque esos extremos también son muy difíciles cuando uno hace cambios así radicales, sobre todo, por ejemplo, algo típico cuando uno dice, bueno, voy a hacer ejercicio y voy a dejar de, vamos a decir, la persona que no hace nada, nada, y después quiere correr ujú. 3 horas al día, todos los días de la semana, No, como que es algo que no es sostenible en el eso es. tiempo y es como una manera de castigarse porque es casi, es como, yo no sé, yo lo veo como un autosabotaje, por lo menos ese es el feeling que me da cuando uno viene Ujú, desde eso. Pero también después me viene algo aquí, una palabra que surgió cuando estabas hablando y es la palabra arrepentimiento. ujú, Porque yo creo que algunas veces cuando uno, me puedo imaginar que cuando uno haya tenido hábitos, vamos a decir, no deseados o hábitos que no son los que uno sabe que nos conducen a ujú. una buena salud, vamos a decir, me puedo imaginar que uno puede, después de un diagnóstico de cáncer, llegar a sentirse
con mucho arrepentimiento. ¿Cómo puede uno navegar esta emoción en uno para quererse y aceptarse tal como uno ha sido? Frase o mantra que trabajamos en todas las consultas. Me perdono por no saber lo que no sabía hasta que lo supe y hago por aprender algo nuevo cada día. ¿Por qué? Pues porque alrededor del cáncer y de la enfermedad se ha establecido una culpabilización tremenda. Ya de por sí hay muchas personas que se sienten culpables, efectivamente, porque claro, si no hubiera fumado, si no hubiera bebido, hubiera tenido menos estrés. Y encima hay una corriente de pensamiento y de publicidad a nivel social y cultural de, no, es que tienes cáncer porque no has hecho esto bien. Pues mucho cuidado, porque ni tienes cáncer porque no hayas hecho esto bien, ni tienes cáncer porque seas culpable de nada, ni cambiarlo radicalmente te va a garantizar ni que te cures ni que no lo vuelvas a tener. Porque si eso fuera así, sabríamos al 100% qué es lo que causa el cáncer y además sabríamos al 100% cómo curarlo. Y hasta hoy que yo sepa, eso no se conoce. Entonces, ahí es importantísimo, tanto para el enfermo como para la sociedad y los medios de comunicación, ser muy cuidadosos en la información, porque nada peor que culpabilizar a un enfermo y nada peor para un enfermo que sentirse culpable por su propia enfermedad. Cuidado, que esto ya es el nada más. Sí, totalmente. O sea, eso es, y sí, se ve mucho esa culpabilización de la persona que está enferma. Y eso lo que hace, lamentablemente, es añadirle al dolor que ya está pasando la persona. Es como, Exacto, como meterle una llaga más a la herida. exacto. Entonces, por favor, nada de culpas. Ahí entramos en la conciencia, en la responsabilidad y en el amor. Nada de culpas. Lo que haya hecho, lo he hecho. No sé por qué estoy aquí, porque de hecho el cáncer son más de 250 enfermedades metidas en el mismo baúl con la misma etiqueta, pero que se diagnostican en distintos momentos de evolución de la enfermedad, en distintas personas, con distintos pronósticos, que tienen distintos tratamientos y que evolucionan de distinta manera para cada persona. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Ahora sí entremos en la responsabilidad sobre la propia salud, porque la salud es un ejercicio de responsabilidad propia. Cuidarnos, estar lo mejor posible, es un ejercicio de responsabilidad propia. Y desde esa responsabilidad con amor, aprendamos, sí, a comer bien, a gestionar bien las emociones, a descansar, aprendamos de la importancia de no soportar el dolor y revisar qué es lo que lo está causando, aprendamos de la importancia de ir todos los días al baño. ¿Con cuánta naturalidad se asume? No, es que yo soy estreñida, voy una vez a la semana. ¿Perdona? O sea, sacar la basura de tu casa una vez a la semana, ¿no? Básicamente. Wow. Cuidado, porque eso no es natural y eso no es fisiológico y eso no es adecuado. O no, es que yo necesito el estrés para vivir. Duermo 3 horas y fenomenal, con eso ya me vale. Ojo, porque en 3 horas tu sistema inmune no se ha reparado lo suficiente. Bueno, yo es que soy nocturno, yo me acuesto a las 4 de la mañana. Ya, pero es que tu sistema inmune se va a reparar fundamentalmente de las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Si en esas horas no estás durmiendo, entonces esos procesos no se van a producir. Entonces Increíble. ese yo soy así, ojo, aprendamos a curarnos, a cuidarnos, porque además cuidar, curar y cura tienen la misma raíz y es querer. Wow, 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 me encanta. Eh, lo otro que estaba pensando cuando estabas hablando ahorita es
esa palabra responsabilidad, yo creo que mucha gente tal vez tiene, o porque yo lo siento conmigo algunas veces que yo esa palabra la resistía como la palabra disciplina antes. Ahora yo veo como esas palabras algo espectacular, la responsabilidad propia, la disciplina propia, es algo increíble que te cambia la vida, pero yo creo que muchas veces le damos como, no sé, una mala reputación a esas Mm, palabras, como que casi como que si uno fuese alérgico a la responsabilidad y a la disciplina en vez de alimentar esa palabra con el amor. Porque yo creo que cuando en realidad uno puede, cuando uno cambia nuestra relación con esas palabras, cambia todo, porque no se hace del fastidio, de que sí, lo tengo que hacer, ay, sí, pero no se hace del fastidio, sino que se hace del amor. Y ahí es donde yo creo que cambia la cosa, cuando uno dice, bueno, voy a hacer ejercicio, no porque me da fastidio, pero porque me amo a mí misma. Eso es otra manera de ver el no, ejercicio. absolutamente. Y por eso yo siempre explico la responsabilidad desde el análisis de la palabra en inglés, responsible, que se traduce como capaz de elegir tus propias respuestas. Es ese tiempo que tú pones entre lo que te está sucediendo y lo que haces. Tú puedes reaccionar. En ese caso, la distancia entre lo que te está sucediendo y lo que tú haces es cero. Te empujas, actúas. O te empujan, actúas. Ahí tenemos poca diferencia respecto de los protozoos, respecto de la ameba. Una ameba la empujas y se mueve, ya está. Pero es que nosotros tenemos otras capacidades. Nosotros podemos poner un tiempo entre lo que nos está sucediendo y lo que hacemos. Decía Stephen Covey que entre el estímulo, el tiempo que media entre el estímulo y la respuesta que damos, es donde está nuestra libertad. Ahí es donde está nuestra humanidad. Nada nos obliga a actuar de una determinada manera porque esté sucediendo una determinada cosa. Nosotros elegimos lo que hacemos y pensar de entre las distintas opciones es lo que nos hace humanos. Qué belleza. Wow, qué belleza. 1.000.000 de gracias, Olga, por estar aquí con nosotras. No sé si quieres compartir un último mensaje. También te voy a invitar a que le comentes a todas, todas las oyentes a dónde se pueden comunicar contigo y cómo Ujú. pueden conseguir tu página web, tu contenido y todo lo demás. Pues yo casi el mensaje que daría es que la vida es muy corta, que no la desperdiciemos y que aprendamos a hacernos responsables de nosotras mismas, a aprender con conciencia, a vivir con conciencia, con responsabilidad y amor, para que nuestra vida esté llena de bienestar y de propósito, que podemos aprender a hacerlo y que cuando lo hacemos, la vida es realmente una vida viva. Claro, amén. ¿Y cómo te pueden conseguir los oyentes para si quieren acudir a tus servicios y tu ayuda? Pues mira, me encuentran en la página web que es olgapsicólogaycoach.com o bien a través de las redes donde soy bastante activa, tanto en Instagram, igual, Olga Psicóloga y Coach o Olga Albaladejo, como en Facebook y en LinkedIn. En LinkedIn también a través de mi nombre. Ahí encuentran todas mis publicaciones, artículos, reflexiones y contesto siempre. Es decir, si en cualquier momento me mandan cualquier mensaje, pues ahí estaremos y contestaremos. Buenísimo. Igualito, yo voy a poner todos los enlaces de Olga en mamasconganaspodcast.com/239 y también si tienen preguntas vayan allá, mamasconganaspodcast.com/239. Y de nuevo, Olga, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. De verdad que disfruté mucho nuestra conversación profunda. Se lo hicimos con todo el corazón, mamacitas. Hasta la próxima y bueno, muchas gracias. Chaito. Un placer. Epa, es Valentina Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast.
1.000.000 de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales @mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Besitos.